Bienvenidos a esta guía técnica sobre Lenovo X1 Carbon. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a abordar un problema que muchos usuarios enfrentan, el Lenovo X1 Carbon que no enciende. Este síntoma puede deberse a varias razones, como problemas con la batería, la fuente de alimentación o incluso fallos en la placa base. Si no se repara a tiempo, podrías perder datos importantes o incluso dañar componentes internos, lo que podría hacer que la reparación sea más costosa. Para esta reparación, necesitarás algunas herramientas clave, un destornillador de precisión, una pinza, una herramienta de apertura de plástico y un multímetro. Asegúrate de tener todo listo antes de empezar. Vamos al grano. Primero, apaga el dispositivo completamente y desconéctalo de la corriente. Coloca el portátil sobre una superficie plana y limpia. Utiliza la herramienta de apertura para quitar la parte posterior del equipo. Ten cuidado de no dañar el chasis. Una vez abierto, localiza la batería. Deberás desconectar el cable de la batería con mucho cuidado. A continuación, verifica si la fuente de alimentación está funcionando correctamente usando el multímetro. Si la fuente está dañada, tendrás que reemplazarla. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Si todo parece en orden, revisa la placa base en busca de daños visibles, como condensadores hinchados. Si encuentras alguno, necesitarás reemplazarlo. Asegúrate de utilizar tornillos de la misma medida y no aplicar demasiada fuerza al cerrar el equipo, ya que podrías dañar componentes cercanos. Una vez que hayas sustituido los componentes necesarios, vuelve a conectar el cable de la batería y coloca la tapa trasera de nuevo. Ahora es el momento de encender el portátil y verificar que todo funciona correctamente. Recuerda que si no tienes experiencia en este tipo de reparaciones, lo mejor es dejarlo en manos de profesionales. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, asegúrate de mantener tu Lenovo X1 Carbon limpio y libre de polvo, y utiliza un protector de sobretensión para protegerlo de picos eléctricos. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.